Gracias y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes que día tras día nos permite llegar hasta sus hogares a través de estas redes sociales, siempre anhelando que los temas que compartimos sean verificados y confortados en la Palabra de Dios y sobre todo rogando al Altísimo que nos dé la sabiduría necesaria para hacerlo conforme a sus promesas, conforme a su palabra, siguiendo la sana doctrina, mis hermanos. En el día de hoy, bajo el eslogan de 2 Corintios, la epístola que combate las acusaciones contra Pablo, en su 10ª semana nos corresponde el tema el ministro, su lucha y sus armas. Para esto tomaremos en consideración el libro de 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6, que dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra desobediencia sea perfecta, vuestra obediencia sea perfecta. A la iglesia le hacía falta que los falsos maestros no recuperaran el apoyo de ellos. Era necesario que supiesen que Pablo pretendía enfrentarse personalmente con aquellos que no se hubieran arrepentido. Él mismo iba a lidiar con quienes atacaban y enseñaban falsas doctrinas. Por eso, mis amados hermanos, en estos textos bíblicos podemos ver que Pablo es acusado de andar según la carne, de ser un cobarde, ser carnal, carecer de poder piadoso y sobre todo de ser muy osado. Es ahí cuando empieza su lucha y pelea, pero no de una manera carnal. La lucha que él entabla es una espiritual. Sus armas no son físicas, sino espirituales. Y los métodos que él utiliza es derivando argumentos, cautivando todos los pensamientos a la mente de Cristo. Y como ministros de la palabra, debemos estar preparados para lidiar con los rebeldes, pero solo después de que los creyentes genuinos han dado el paso al frente. Y todo ministro necesita prestar mucha atención a la mansedumbre y a la ternura de Cristo y de Pablo para poder lidiar a las personas. Es menester acercarse a quienes enseñan una falta de doctrina y corregirlos con amor. Pero para eso también se requiere que quienes van a ser corregidos asuman con humildad y con amor dicha corrección. Caso contrario, si la soberbia y el orgullo les llena, no habrá tal corrección. Es el tema que nos ocupa en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos oyentes. Pero es necesario que, a fin de que la palabra expuesta abra las barreras de los oídos espirituales y sobre todo golpee nuestros corazones, pongamos este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien tome el pleno control de nuestra vida y sobre todo que Él sella los labios del expositor de esta mañana.
Amado Padre eterno, tú que moras en las alturas, esta mañana venimos ante tu presencia, gozosos por una oportunidad más que nos das de poder ser siervos e instrumentos de labranza tuya, Señor. Te suplicamos, buen Padre, que seas tú quien usas a tu siervo como instrumento para que el tema expuesto sea para honra y gloria tuya, Señor. Para que todo lo que digamos y hagamos sea exclusivamente para levantar loas a tu nombre, reconociendo que tú eres el hacedor de nuestros días, que tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, reconociendo, mi buen Dios, que tú eres el que tocas corazones y quebrantas voluntades, transformando corazones de piedra en corazones de carne. Te pedimos que aquellos hermanos y aquellas personas que necesitan oír este mensaje lo hagan bajo tu instrucción y sabiduría, que allanes toda barrera que impida esa comunión contigo a través de Jesucristo tu Hijo. Por eso te damos gracias, Señor, por permitirnos ser parte de este equipo de trabajo tuyo, al que día tras día nos guías con la enseñanza de tu palabra y sobre todo con el discernimiento y entendimiento para la meditación y puesta en obra de lo que tú nos das, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos vienes dando día tras día, Señor. Gracias por tu amor infinito y esa misericordia que es tan grande. Y sobre todo, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que a precio de sangre limpió nuestros pecados y nos ha permitido ser llamados hijos tuyos, a quienes lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Por eso en este día oramos en su nombre, agradecidos por tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el ministro, su lucha y sus armas. En esta sección podemos ver el comienzo de una separación de lo que Pablo había estado diciendo y enseñando. Él se separa de Timoteo. Ya no dice nosotros, sino yo, Pablo, os ruego. Esta frase es importante y notoria. Ahora es Pablo mismo quien va a lidiar, primeramente con aquellos que lo criticaban, tanto con los falsos maestros que se habían colado en la iglesia, como con cualquiera de sus seguidores que no hubiera participado en la restauración de arrepentimiento que había tenido lugar. Esto era importante, mis hermanos, y necesario, porque a la iglesia le falta que los falsos maestros no recuperen apoyo dentro de la misma. En aquel entonces, y más aún en estos tiempos actuales, Pablo pretendía enfrentarse personalmente a cualquiera que no hubiera tenido arrepentimiento en su corazón. Iba a lidiar, a terminar con aquellas falsas doctrinas que estaban siendo introducidas. Y es ahí cuando Pablo es acusado de andar según la carne. Y eso lo pudimos ver en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 22. Esta acusación se puede ver a través de las palabras que el mismo Pablo esgrime. Él estaba respondiendo de algunos que pensaban que él andaba según la carne. En el versículo 2, estaban difamándolo. Algunas personas estaban diciendo que era un cobarde. Esto es lo que quiere decir con la palabra humilde, tapeinos, en griego. Estaba diciendo que era osado en sus instrucciones. Él le convenía a la iglesia cuando lo escribía, pero cuando estaba presente y trataba de hablar cara a cara, evadía responsabilidades. Y es ahí cuando la respuesta de Pablo a la iglesia, a sus críticos, la da con ternura, pero con una amonestación muy seria.
Yo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Si bien es cierto, Cristo era manso y tierno al manejar los insultos, los ataques, los rumores, las mentiras y todo el daño y mal que le hacían. Pero Pablo estaba diciendo que Jesucristo era un ejemplo para lidiar con las personas. Que esa mansedumbre y esa ternura que usted utilizaba para predicar y para enfrentar a las personas cara a cara, no debía ser malentendido. Él no era humilde ni modesto porque fuera un cobarde, sino que porque Jesucristo demostró y enseñó que así se debía tratar a las personas, incluso aquellas que son malas y que están equivocadas. Y Jesucristo le hizo frente con mansedumbre a sus perseguidores. Y porque en siguiente Pablo, al definirse un seguidor de Cristo, alguien que emulaba o imitaba a nuestro Señor Jesucristo, él también debía ser manso y tierno de corazón. Sin embargo, muchas veces las personas confunden las actitudes y creían que Pablo era carnal y que andaba según la carne. ¿Pero qué quería decir esto? Que Pablo era un impenitente, que no era salvo realmente, que no era piadoso, que estaba predicando y ministrando en la carne, que no estaba atendiendo el llamado de Dios, que él era un hombre impío, inmoral, que solamente buscaba agradarse a él mismo y vivir para sí a través de la fama que había conseguido. Él solo buscaba que lo siguieran, vender sus propias ideas y posición, que estaba interesado en llenarse sus bolsillos y en asegurar la honra y el reconocimiento personal. Es lo que manifestaba la gente, mis hermanos. Dicho de una manera sencilla, Pablo dice que él le hará frente a estos críticos cuando él llegue a Corinto. Tenía la confianza, la fortaleza y esa osadía interna que se necesita en los hombres de Dios para hacer frente a la ignominia, a la vejación que reciben de parte, muchas veces de los miembros mismos de la iglesia. Pero aquí hay un elemento muy importante y crucial. Esta declaración de fuerza y osadía espiritual, Pablo lo hacía con mansedumbre. Y por eso les ruega 2 veces. En el versículo 1 y 2, él les imploró y les suplicó que se volviesen a Dios, que se arrepintiesen de sus ataques, que dejasen las falsas doctrinas, para que él no tuviera que confrontarlos cara a cara. Y es lo que Pablo anhelaba, que todos en la iglesia se asegurasen de haber confiado en Cristo y tener puestos sus ojos en Él como el Salvador. Y que se aferrasen a la verdad del Evangelio, que era para salvación y vida eterna, a través del lavamiento de los pecados en Cristo. Por eso nos dice que debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en Filipenses 1:27. Y por eso vemos, mis hermanos, que Pablo dice, yo Pablo os ruego en el versículo 1. Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y en el versículo 2 nuevamente dice, ruego pues que cuando esté presente. Eso no es sinónimo de debilidad o de flaqueza o de carnalidad. Eso es buscar la forma de imitar a Cristo resucitado. Y todo ministro de la palabra de Dios necesita poner mucha atención al ejemplo de mansedumbre, ternura y misericordia de Cristo, al igual que de Pablo al lidiar con las personas. Aquí podemos ver cómo se acercaron a la gente
en humildad, en mansedumbre, en ternura, dándole a todo el mundo la oportunidad de arrepentirse, y continuaron demostrando la mansedumbre y ternura durante y muchísimo tiempo, sin que esto signifique que no por eso iban a confrontar las cosas que estaban siendo malas. Y por eso Pablo así lo manifiesta. Y Cristo también hizo frente a los falsos maestros y a sus seguidores que se oponían a él. Pero su método que utilizó fue la mansedumbre y la ternura. Bajo ningún aspecto de la confrontación o el ser iracundo. No, mis hermanos. Y es lo que Pablo trata de transmitir a quienes somos ministros de la palabra de Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así lo dice también en 1 Pedro 2:23. Y es lo que Pablo transmite a la iglesia de Corinto, a que no malinterpreten sus palabras, a que no malinterpreten la dulzura y la suavidad con las que les trata, que no es un sinónimo de cobardía, de miedo o temor de enfrentarlos, sino más bien es un llamado a reflexionar, a que hagan las cosas por amor, sin contiendas, sin vanagloria, a que hagan las cosas en mansedumbre, que sean verdaderos imitadores de Cristo. Eso es lo que les pide Pablo. A que sean sabios, según no su sabiduría, sino la palabra de Dios. Y en Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En Santiago 3:17. Eso es lo que significa la sabiduría. Y también en Santiago nos dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Pero una sabiduría pura, pacífica. Y es lo que tal vez no hemos entendido y no hemos visto, mis hermanos. Desde la perspectiva de Pablo, cómo él mira a sus consiervos. Y es ahí cuando Pablo empieza también a confrontarles, dándoles a entender que si bien es cierto, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Es decir, estamos en este mundo, somos de este mundo, pero no nos regodeamos de las cosas de este mundo. Y más aún en estos días, mis hermanos, cuando el mundo está celebrando fiestas paganas, y aún las iglesias que dicen llamarse cristianas, están celebrando unas fiestas paganas. Están sus iglesias adornando con regalos navideños. Eso es la militancia en este mundo. Estamos en este mundo, pero no militamos con las cosas de este mundo. Por eso el buen ministro de la palabra de Dios debe luchar y pelear, pero no de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Aprender a lidiar con los creyentes en amor, en coinonía. Y mis hermanos, yo creo que estos textos debemos grabarlos no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para obrar de la manera de Cristo, ser mansos y humildes, estimulándonos unos a otros, a la disciplina, a controlar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras emociones. Es menester, ya que constantemente vamos a encontrarnos en una lucha espiritual interior.
al tratar de resolver los problemas que se presentan en medio de la congregación. Y así lo corroboran las Escrituras. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La lucha no es contra el hombre. La lucha no es de manera física ni material, sino contra fuerzas espirituales que están detrás de las conductas, de las actitudes, y aún más, que son aquellas que impulsan la incredulidad y los falsos argumentos que conllevan a que el hombre caiga en falsas doctrinas, plagadas de concupiscencia, plagadas contra la santidad de Dios. Y estas fuerzas espirituales atacan y hacen presa los argumentos y pensamientos de los hombres temerosos de Dios, y les inyectan ideas egoístas en contra de Dios, dejando de lado la santidad de Dios, y muchos de ellos elevándose a un estatus que no les corresponde. Estas ideas provienen de actos malignos, los pensamientos egoístas, las concupiscencias son mentales e inmateriales. Las ideas y los pensamientos no son esencias físicas y materiales, sino que nacen en lo profundo del corazón del ser humano. Estas ideas egoístas y perversas no son de Dios, ya que Dios no es perverso ni egoísta, y son las fuerzas que se oponen al poder de la palabra de Dios, las que inyectan esos pensamientos nocivos para un buen seguidor y servidor de Cristo. Porque hay una diferencia, mis hermanos, entre ser un servidor y un seguidor de Cristo. Para muchos quizás parezca similar, pero no es así. El seguidor se complace únicamente con escuchar a la distancia y ver qué pasa en su vida. Mas el servidor se acerca más a la intimidad con Cristo, para que Él sea transformando nuestra vida y sobre todo imbuyendo en nosotros ese gran amor, esa misericordia para con los demás. Y esa es la idea de Pablo, que andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Pelear las batallas de la vida, utilizando no nuestra fuerza, sino un poder supremo que es el poder de Dios, clamando y suplicando, porque el verdadero creyente sabe que hay la necesidad de que nuestras mentes y nuestra vida sean transformadas, que seamos libres de toda fuerza maligna que hay detrás del pecado y el mal, que hay a través del desorden y la devastación, de la corrupción y el deterioro espiritual del hombre, de la muerte misma y de la vida en que vivimos. El verdadero creyente sabe que no podemos militar según la carne, que ningún hombre puede por sí solo vencer las fuerzas espirituales, que es necesario realmente aferrarse a la mano de Dios, sin importar cuál sea nuestra fuerza física, la preparación académica que tengamos. No podemos hacer frente a estas batallas si no es tomados de la mano de Dios. Como dice Isaías 41:10. No podemos librar esas batallas interiores con nuestra personalidad si no hemos entregado el dominio y el poder completo de nuestra vida a Cristo. Nuestras armas no son físicas, mis hermanos. Y es lo que Pablo está manifestando. Es lo que Pablo está manifestando, mis hermanos.
que es necesario tener disciplina y control, fuerza y capacidades para resolver los problemas a través del amor y la misericordia, conocimiento e inteligencia para entender a quienes están confrontándonos, ideas y pensamientos críticos y sobre todo una sana doctrina, las creencias bien afirmadas en el Señor. Todo eso es necesario, que el buen ministro de la palabra lo maneje con soltura, con elocuencia y con una personalidad firme, arraigada en Cristo Jesús. Lógicamente, mis hermanos, que toda arma y poder humano que se encuentra disponible debe desarrollarse en mayor grado posible a través de la oración, reconociendo que el ser humano, que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios, que es templo del Señor, donde Él mora, y que nada inmundo puede corromperlo. Es por eso que el creyente usa las armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Los males de este mundo se encuentran muy atrincherados y fortificados muchas veces de nuestro propio corazón, porque ahí nace la maldad del ser humano. Y eso lo vemos día tras día en esta sociedad actual. Y Pablo también lo estaba vivenciando en aquel entonces. Y las únicas armas espirituales con las que nos provee Dios son las con las cuales podemos confrontar al mundo. Es ahí que el método que debe utilizar el creyente para vencer las fuerzas es claramente a través del escrutinio, de la meditación en la palabra de Dios. Sí, mis hermanos. Y en Romanos capítulo 1, versículo 20 al 21, vemos que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y Pablo está confrontando de esta manera, dándoles a entender que la sabiduría del hombre les llevó a prevaricar en contra de Dios, apartándose con falsas doctrinas, esgrimiendo argumentos lejos de la verdad. Y Pablo, como buen creyente, milita, pelea y lucha por derribar esos argumentos perversos. Él pelea con la verdad de Dios, no basado en sus teorías, sino en la verdad dada por Cristo mismo. Pablo, como creyente, nos enseña que debemos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, las ideas falsas preconcebidas acerca de la deidad de Dios, acerca de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, los falsos razonamientos, la arrogancia, el orgullo humano, la autosuficiencia y las pretensiones de superioridad que se oponen a la voluntad de Dios. Pablo nos enseña que el creyente debe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este es un planteamiento increíble, que debemos estar siempre sujetos a la voluntad de Cristo. Y es el objetivo de todo creyente, del verdadero seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo, decía Pablo. Y nosotros también nos hemos puesto a pensar si realmente somos esos imitadores de nuestro Señor Jesucristo.
Y no solamente en esa fe que él tenía con su padre, sino en la forma de reaccionar frente a las injurias, frente a los insultos, frente a las falsas acusaciones. Pero para eso también, como ministros de la palabra de Dios, tenemos que tener claro, mis hermanos, que la integridad nuestra tiene que estar cual luz o lumbrera que ilumina el camino de los demás, para que podamos reflejar a Cristo y no dejar tela de duda o entredichos para que la gente dude de nuestro servicio a nuestro Señor. Y es lo que Pablo hace, como buen creyente que milita, lucha y pelea. Constantemente su mente la lleva bajo el dominio de Cristo, a través del Espíritu de Dios que nos fue dado. Y por eso las Escrituras nos dicen claramente, mis hermanos, en el libro de Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está enseñando a llevar nuestra mente atada a los pensamientos de Cristo. A eso nos está enseñando, mis hermanos. Pero también nos pide que seamos renovados en el Espíritu, en Efesios 4:23-24. Y renovados en el Espíritu de vuestra mente, y vestidos del buen hombre, del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Pablo cuidaba mucho su integridad, su santidad, porque sabía que él ya no era el viejo hombre, aquel perseguidor, Saulo de Tarso. Pablo sabía que ahora era un siervo del Señor, apóstol de Jesucristo para los gentiles. Y por ende su testimonio, su integridad era vital e importante. Y es ahí cuando cobra sentido las palabras de Pablo al hablar de la necesidad, mis hermanos, de disciplinar a la iglesia. Y por eso en el versículo 6 dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El ministro de la palabra de Dios debe aprender a lidiar con los falsos maestros y con los hermanos que son rebeldes, con aquellos que no son corderos del Señor. Pero solo después de que los creyentes genuinos hayan dado un paso al frente. No puede disciplinar a toda la iglesia. Tiene que aprender a disciplinar al que está faltando a la palabra de Dios. Y Pablo acababa de explicarles cómo él había luchado y peleado por vivir para Cristo todos los días. Cómo había luchado y peleado por vencer todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento. Por lo tanto, él no dudaría un solo segundo en disciplinar a todo aquel que es desobediente a la palabra de Dios. Pero por eso era importante que aquellos que vivían conforme a la palabra de Dios, aquellos que buscaban la santidad en el Señor, diesen un paso adelante, a fin de que la disciplina no sea contra ellos también. Pero los corintios también estaban dispuestos a someterse a la verdad. Tenían que dar el paso al frente primero, y luego permitir que Pablo actúe de manera rápida, ya que en su corazón, al igual que en el de nuestro Señor Jesucristo, jamás la severidad estaba presente. Él quería que con certeza saliera a relucir la verdad de quienes estaban en contra de Cristo, de quienes estaban en contra de la verdad bíblica.
de quienes se estaban oponiendo al ministerio de Pablo, que había sido entregado por nuestro Señor Jesucristo. Él no cometería errores al disciplinar. Era necesario cuidar el corazón de aquellos que habían sido obedientes a las promesas y a la palabra de Dios. Pero también era necesario disciplinar a aquellos que se estaban extraviando y saliendo del buen camino. Y es lo que Pablo busca a través de estos textos bíblicos y de esta mañana, enseñarnos a quienes somos ministros de la palabra, a todos nosotros. Porque el mandato fue claro, que vayamos y prediquemos el Evangelio de Cristo a todas las naciones y hagamos discípulos en su nombre. Por ende, todos somos ministros de la palabra de Dios, porque estamos llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo para perdón de los pecados y salvación y vida eterna. Somos llamados, pero también a disciplina. Somos llamados, mis hermanos. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y es lo que hace Pablo. Primero separa los corderos de los cabritos, para reprender a los cabritos. Aquellos falsos maestros, aquellos que estaban introduciendo herejías dentro de la iglesia, una doctrina equivocada. Y al pueblo de Dios nos exhorta también en este día, con el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es cierto, mis hermanos, que nos manda como parte de la grey a obedecer a nuestros pastores, pero también manda a nuestros pastores que sean sabios y sensatos, a que den a su rebaño pasto fresco, a que no coman las grosuras, sino que alimenten a la grey de Dios. Y el Señor le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondía, sí, Señor. Y el Señor le decía, apacienta mis ovejas. Por 3 ocasiones se repitió esta escena entre Jesucristo y el apóstol Pedro. Y de la misma manera, mis hermanos, un buen pastor apacienta a sus ovejas con buen pasto, con una buena doctrina, y hace servidores y seguidores de Cristo, no del pastor de turno, no del que está al frente, no del ministro. No creamos ídolos de varos. Enseñamos en la congregación a que nuestros ojos estén puestos en Cristo, a que nuestro corazón esté anclado al Padre eterno, a que miremos con sabiduría lo que Dios está transformando en nuestro corazón. Y es lo que necesita el pueblo de Dios, mis hermanos. Que un buen ministro de la palabra de Dios comprenda cuál es su lucha constante y que su arma más importante es la oración y la palabra de Dios. Es la oración y el permanecer en Cristo Jesús. A eso fuimos llamados en 2 Timoteo 4:2, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Ahí radica el secreto, mis hermanos. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Que el Señor guíe nuestros pensamientos para honra y gloria suya. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, mis amados hermanos.